Probablemente. tentada, exactamente. María, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si no fuera por los temas, estarías un poquito tentada. Escucha, Sí, total. la inflación del 9,4 en octubre en la ciudad. Perspectiva de que tengamos un índice de un dígito no de 2 a nivel nacional el próximo lunes con el INDEC. Bueno, puede ser, este número de 9,4 está en línea con lo que en CIT relevamos, que nos dio 9,6% para el Gran Buenos Aires, pero es prácticamente dos dígitos, digamos, es arriba del 9%, cerca del 10%, y que implica un freno mínimo y que fue a costa de todos los congelamientos que el gobierno fue dando, ¿no? En este tiempo. Y pese a todo, yo diría lo contrario, o sea, pese a todos los esfuerzos, frenaron los aumentos de los colectivos en la ciudad, de los trenes, se postergaron ajustes de tarifas, se congelaron algunas prepagas, digamos, parcialmente las prepagas, se hizo un esfuerzo con precios justos hasta las elecciones y esto dio como resultado 9,4 y lo que es lo que se llama la inflación núcleo dio 10,1, es un poco más alta, porque algunos precios también estacionales aumentaron un poquito menos que el promedio y eso ayudó. O sea que es una mala noticia en realidad, más allá de que uno pueda ver la lectura, el vaso medio lleno, que es que fue de un dígito y no de 12 como los 2 meses anteriores, ¿no? Sigue siendo un número alto Claro. y cuando uno mira la evolución de los precios semana a semana, lamentablemente había arrancado con mucho menos inflación, terminó más fuerte y lo que estamos viendo en los primeros días de noviembre, lamentablemente marca que hay una aceleración bastante importante, o sea que ya estamos, cuando miramos 4 meses corridos, 4 semanas corridas, ya estamos nuevamente en dos dígitos de inflación de nuevo y acelerando. Eso es lo que es más preocupante todavía, Claro. ¿no? Ahora, María, en línea con esto que vos estás diciendo, vos decís, bueno, ya vemos una aceleración en los primeros días de noviembre y aún así estamos también hablando de precios contenidos por lo menos hasta el 19 de noviembre, porque ahora se estiraron todos los plazos, ¿no? Es decir, que esos precios contenidos en algún momento, más tarde o más temprano, van a tender a crecer al ritmo de inflación que cada uno de nosotros viene sintiendo. Bueno, efectivamente, aparte lo que queda atrasado, o empieza a desaparecer, cada vez lo que vemos, por ejemplo, en lo que es alimentos, es que los productos que todavía están en precios justos, que igual tuvieron un incremento ahora después de las elecciones, están cada vez más, hay menos productos, menos variedad y menos cantidad, ¿no? Cuando uno va al supermercado. Y eso también en la práctica implica, aunque no lo veamos en el índice, que cuando uno efectivamente va a hacer las compras, tiene que comprar más de lo que no está en precios cuidados, porque no está. Y hoy la brecha entre un mismo producto que está en precios justos y que no está, a veces es de 1 a 3, digamos, está a un tercio de lo que vale el otro, de igual metodología o calificación o envase. Entonces eso te va marcando lo que se van desviando los precios, como vos bien decías, y que todo el mundo sabe que en algún momento algo va a haber, algo se va a tener que corregir, porque con esta inflación de base muchos precios quedaron abajo de los costos. En lo que es tarifa sabemos que esto va a tener que volver a incrementarse, lo mismo colectivos y trenes, que no quiere decir que vayan a sacarse los subsidios de un día para el otro y en el contexto, digamos, sin ninguna otra medida adicional, ¿no? Que tiene que ver con la campaña que está haciendo el gobierno respecto de los trenes y los ferrocarriles. Pero está claro que el precio que tiene hoy de 50 y pico de pesos, dependiendo del colectivo, no tiene ninguna lógica y no tiene nada que ver con lo que pagan el resto de los argentinos fuera del AMBA, ¿no? Sí, Que eso claro. también es una nueva discriminación. Que ya están arriba de los 200 pesos en muchas Claro. jurisdicciones. Ahora, María, hay un tema acá. Vos decís se aceleró. Algunos indicadores vi del 3,4% para la primera semana de noviembre que estamos dejando atrás. ¿Ese es más o menos el guarismo? Porque si estamos en una semana de 3,4, probablemente influenciada por el aumento del 10 en la nafta, Sí. o 12, dependiendo de la región, que eso retroalimenta la estructura de costo. Dicen que 5 puntos de aumento de nafta es un punto de inflación, corregime. Pero más allá de eso, eso está en el doble prácticamente de lo que supo estar en las últimas semanas de octubre. Sí, efectivamente. En general, la primera semana de cada mes tiene un componente adicional porque hay algunos precios que arrancan a principio de mes con ajustes y el resto del mes por ahí no. Pero sí vimos efectivamente una primera semana mucho más alta que las anteriores y de vuelta, las 2 últimas semanas de noviembre también y sobre todo perdón, del mes de octubre. O sea, después de las elecciones se aceleraron también muchos precios. O sea que esto no es solamente lo que está ocurriendo en noviembre, sino que todo lo que es
la dinámica de precios se viene acelerando y recordemos que cuando uno ve el IPC son promedios. Claro. Entonces, lo que favoreció el número del mes de octubre tiene que ver con un arranque bastante tranquilo de los precios después del salto de los 2 meses anteriores. O sea que yo diría, lamentablemente, va a ser el mejor mes de los meses últimos que hubieron y de los próximos, seguramente. Gane quien gane, pase lo que pase, como decía Leonora, claramente hay muchos precios que en algún momento se tienen que corregir, porque además congelar precios con una dinámica de que el resto aumenta a 2 dígitos por mes, te das cuenta que el desvío es tan grande que no se puede sostener, porque te pasa lo que pasa con los combustibles. En algún momento no tenés más. Y podemos llegar a tener el problema de que hayan sectores que se queden sin producción, y obviamente lo que tenés también es que otro precio relevante está muy atrasado, que es el tipo de cambio oficial, ¿no? Que hoy quedó congelado después de las PASO en 350. El gobierno dice que desde mediados de noviembre va a ser un crawling Claro, el 15. Claro, pero un crawling peg diario no va a corregir el atraso. Y hoy el tipo de cambio de 350 es un tipo de cambio muy, muy atrasado, y porque se comió en todo este periodo de inflación, y obviamente todos quieren importar a ese dólar, y lo que está haciendo el gobierno con este régimen de ciras y de trabas es que autoriza a algunos a cuentagotas. Entonces, vuelve a pasar lo mismo que antes. No tenemos producto, o muchos no saben a qué precio, cuando lo repongan, a qué precio lo van a tener que pagar. Y bueno, todo eso termina generando a la larga un combo complicado, que es menos producción y más suba de precios. De hecho, hoy acaban de salir hace unos minutos los datos del IPI, del Índice de Producción Industrial de septiembre, y lo mismo la actividad de la construcción, y los dos volvieron a dar números negativos, ¿no? Que confirman un poco esto, sobre todo caídas en casi todos los rubros de la industria, alimentos, producción de prácticamente todo, menos textiles y algún sector automotriz, y no mucho más. Todo lo demás está en caída, ¿no? Y tiene que ver con esto, es la consecuencia también de las trabas, y en este caso el mercado del dólar. Como no hay dólares suficientes al dólar oficial, se traba y no hay insumos, y eso termina perjudicando también la oferta, Bien, ¿no? María. Clarísimo. Gracias, María. Muchísimas gracias por este tiempo. Beso grande. No, de nada. Hasta luego. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta luego. Un beso. Bueno.